Es un gusto saludarles, ya estamos de nueva cuenta con usted en este serial que como todas las semanas le presentamos, el serial de la entrevista con Vaqueiro, y ya lo puede usted observar, nuestro invitado este día, a quien tenemos el gusto de recibir en este estudio y le agradecemos su participación. Es un jalapeño pues dedicado ya hace muchos años a la actividad política, a la actividad social, siempre luchando, impugnando por las causas de quienes más necesitan, sobre todo desde la óptica, digámoslo, de la corriente política de la izquierda, pero bueno, finalmente siempre en favor de Jalapa. Es Uriel Flores Aguayo, candidato a la alcaldía por el partido político estatal Podemos. Gracias, Uriel, por venir y estar con nosotros. A ti, Luis, muchísimas gracias por la oportunidad y el espacio. Oye, pues platiquemos un poco, si te parece, con el auditorio, nuestros cibernautas, por supuesto con la comunidad que nos sigue a través de las redes sociales, sobre quién es Uriel Flores Aguayo. ¿Dónde nace Uriel Flores Aguayo? Cuéntanos un poco en qué año naciste y qué día. Bueno, yo nací en el año 59, un 6 de mayo, acaba de pasar mi cumpleaños exactamente, en el barrio de San José, ahí en uno de los barrios antiguos, emblemáticos de Jalapa, en la calle Arteaga. Ahí estuve mi primera infancia. Después nos desplazamos la familia, sí, porque ahí era de alquiler, en la calle de Arteaga, ahí en San José. Nos desplazamos a fundar una colonia, la colonia Encinal, cuyo nombre lleva esta plaza comercial muy famosa, que no menciono su nombre. Dilo, aquí puedes comentar todo, aquí no hay ninguna restricción, aquí se habla con libertad. La colonia Encinal, ahí la fundamos, fue la primera casa que se estableció en la colonia Encinal, que es a un costado de lo que ahora es la avenida Lázaro Cárdenas, sí, y que antes se llamaba Circunvalación. Sí, Circunvalación. Entonces ahí llegamos nosotros a los 5 años y fundamos esa zona, o sea, nos tocó fundar, nos tocó crecer ahí, pues eran fincas, ¿no? Claro. Después del Encinal se creó la Sebastián Lerdo de Tejada, el fraccionamiento Constituyentes, y en fin, se empezó a desarrollar la zona, que es ahora pues lo que es, ¿no? O sea, un polo de crecimiento de Jalapa muy importante, ¿no? ¿Uriel Flores Aguayo nace en Jalapa? ¿Su familia es originaria de Jalapa? No. Mi mamá viene de la zona de Huatusco, o sea, Aguayo, de la zona de Huatusco. Mi papá de la zona de Soledad Doblado, de los Flores de ahí, de la zona de Soledad, de Cotaxtla, de esos Flores de esa zona. ¿Ya? Hubo esa unión, la costa, ¿no? con la montaña, y se vinieron a Jalapa. Aquí nosotros nos fuimos formando como familia. Pues aquí hemos hecho todo nuestro recorrido de estudios, de trabajo, de participación social y política. ¿Cuántos hermanos tiene Uriel Flores Aguayo? 9, en total somos 10. 10, ¿todos vivos? Todos vivos. ¿Tus padres vivos? No, los dos ya fallecidos. Pues yo creo que era el promedio, ¿no? Era otro México, ¿no? El desarrollo demográfico de México ha sido muy claro, ¿no? Venimos de familias muy numerosas, en general, más o menos, hasta ahora, ¿no? Que estamos, creo que en un promedio de 2 puntos y fracción, ¿no? Por hijos por familia, ¿no? Entonces, se ha venido, ahí sí se aplanó la curva, ¿no? Se ha venido aplanando la curva, y ahora pues somos familias un poco más pequeñas. Pero sí, nosotros 10, de verdad que te impresiona cuando... ¿Más varones que mujeres? ¿Más no, 5-5. Y mitad. Mitad y mitad. Te impresiona cuando te pones a pensar y haces memoria, ¿no? Recuerdos, sí, de lo que fue esa infancia o esa juventud, de la fortaleza de los padres, ¿no? Sobre todo de las madres. Tener 10 hijos, torearlos a todos, darles crianza, ¿no? Todo. Y sustento, tener que sacarlos adelante, prácticamente multiplicar los panes, ¿no? Para que alcanzara los muy sagrados alimentos y apreciados alimentos, porque es cuando realmente valoras, ¿no? Claro. Lo que tienes a tu alcance. Nosotros ahí nos fuimos desarrollando en esa zona, y ya después, bueno, pues cada quien
fue agarrando su camino, pero hasta la fecha, ahí, en lo que fue la casa materna, viven ahí un par de hermanas, ¿no? Ahí exactamente, en el mismo porque sitio. Además eran terrenos muy grandes. Claro. A diferencia de ahora, ¿no? De las casas de interés social y de todo eso, que son terrenos de 105 o 115 metros. Y a veces hasta menos. O menos incluso, Sí. Exactamente. En aquella lotificación, en Sí. esas fincas de Encinal, Sebastián Lerdo, o por lo menos en el Encinal, Sí. pues los terrenos son de 400 metros cuadrados. Eran espacios pensados para el crecimiento pues poblacional, pero con desarrollo, digamos, normal, dentro de una normalidad, ¿no? Así Nosotros es. crecimos en una etapa en Da donde de calle todavía- a calle. Claro. Entonces tenías patio Claro, para jugar. para jugar, para tener ahí perros, Claro. Mascotas, Animales sin de granja, ¿no? ningún problema, sin ningún problema. Entonces, en esas condiciones se dio el nacimiento, el crecimiento. Y bueno, por eso es que yo conozco Jalapa, he participado Sí. en mi experiencia, Ujú. he visto cómo ha crecido Jalapa, Sí. cómo le han aparecido algunos problemas, cómo, por ejemplo, las cualidades de Jalapa se han podido desarrollar, pero todavía le falta empuje. Me refiero a las áreas verdes, a la cultura, que es parte fundamental de la personalidad de nuestra ciudad. Todo eso lo hemos vivido. O sea, no sé si te acuerdas, Claro. Tú eres 1000 veces más joven que yo. No tanto. Pero, Por por ahí ejemplo, había alberca en los Tecajetes, o sea, Sí, claro. había un zoológico y había alberca en los Tecajetes. Tenías oportunidad de irte a dar un chapuzón ahí en el agua turbia y también en la lagunilla de Casablanca, ¿no? Claro. Que en aquel entonces ir a Casablanca Pues era un tour. era una aventura. Era una aventura. Era una aventura. Era otra- el castillo, por ejemplo, ¿no? Era otra Jalapa, era otra realidad. Una ¿no? Jalapa pequeña, Diferente. una Jalapa pues muy habitable. Digo, el servicio urbano solo pasaba por 20 de noviembre, ¿no? Y de ahí para caminar. Porque 20 de noviembre era el libramiento El camino real que le histórico llamaban, de sí, Jalapa. ¿no? A la salida. Ya fue después que hicieron circunvalación, Ujú. más o menos tipo terracería, hasta que la asfaltaron. A mí me tocó Ver el asfaltamiento. la asfaltada, sí, claro, Claro. de esa zona, ¿no? Y en fin, muchísimos datos y muchos hechos vividos. Claro. No, ¿Dónde estudia Uriel Flores Aguayo en esta etapa la escuela primaria? ¿Dónde se forma pues el primer conocimiento, digámoslo así, ya a través de las aulas? ¿Dónde estudiaste la primaria? Yo estuve en 2 escuelas primarias. Sí. En la Guillermo Hernández Castellanos, Ok. 5 años, que está ahí en la avenida Ferrocarril Interoceánico, Colonia El Mirador, y en la escuela 20 de noviembre, Ok. que está en el fraccionamiento Pomona, a un costado de Maestros Veracruzanos. Sí. Yo estuve en esas 2 porque el primer año estuve en la Guillermo Hernández Castellanos, pero no tenía edificio propio. Ujú. Tomábamos clases en un patio de vecindad, en la calle 4 se llama, calle 4, ahí cerca. Entonces, primer año en condiciones muy precarias, o sea, hacías el acto a la bandera en la calle, ¿no? Sí. En esas condiciones. Hay fotos de ese entonces. Entonces, por esa razón, yo me fui al segundo año, a la 20 de noviembre, que ya era una escuela bien establecida, Sí. en condiciones, pero en ese segundo año de mi primaria, construyen la escuela, la Guillermo Hernández Castellanos. La va a inaugurar el gobernador López Arias, precisamente, y entonces vuelvo al tercer año, Sí. y ahí concluyo La formación básica. la primaria, ya en la Guillermo Hernández Castellanos, ¿no? O sea,
en esa experiencia. Y fíjate que aprovecho esto de la primaria, además de que podríamos hablar de los maestros, bueno, te tocó ser subsecretario y dedicarte después al tema, ¿no? de educación, y Claro. pude ir a esa escuela, siendo subsecretario, al aniversario, a un aniversario de la escuela, y tuve la fortuna de que me obsequiaran fotografías de aquel tiempo, fíjate. No me localizo exactamente entre los niños en el acto a la bandera, pero la directora muy amable y algunos padres de familia me obsequiaron fotos de aquella época. Pero a lo que quiero mencionar es que existía un programa extraordinario del INPI, del Instituto Mexicano de Protección a la Infancia, que eran los desayunos escolares. ¿Cómo lo recuerdo? ¿Cómo lo recuerdo? Tú pagabas 20 centavos por un desayuno, tenías que estar desde las 6:30, 7 de la mañana, porque llegaba la camioneta de ese instituto, que fue el antecedente del DIF, el INPI. Bueno, yo no sé si lo eran, pero a mí, la verdad, los desayunos me sabían deliciosos, 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 y hacías hasta lo imposible por conseguir otro. Si se daban las condiciones, era muy difícil. Hacíamos cola, claro, nos daban el desayuno y listo. Es decir, te ahorrabas ya en casa, ¿no? Claro. La necesidad de estar preparando, la cosa de los recursos también. Con 20 centavos, tú desayunabas. No sé por qué ese programa, que era nacional y que era parejo, nunca se volvió a intentar. Se han hecho cosas, o sea, sí ha habido algunos símiles, pero no. Por ejemplo, las escuelas de tiempo completo, claro, ¿no? Les dan desayuno, les dan comida, pero ya no, si me das un papelito. Sí, ¿cómo si no? me das perdón, ya no se volvió a ver un programa similar con esas características. Es que llama la atención que se haya dejado a la niñez sin esa posibilidad. Desprotegida, ¿no? En un sentido de brindarles pues posibilidades de desarrollo, ¿no? En un momento en el que, supongo yo, lo requerían. Mira, sería... Ahorita, en este momento, sería una enorme oportunidad para que muchísimas familias, muchísimos niños y muchas niñas resolvieran lo de su alimentación, porque además no era cualquier cosa. No, era una delicia, diario te cambiaba. El menú. Un día era con frijol refrito y chorizo, otro día era con queso, otro día era con jamón. Variaba, era distinto. Además te daban una fruta, te daban una leche, sabor chocolate, claro, cosas así. No sé, yo creo que a ti no hubo un programa similar, pero sí recuerdo algún intento o algo parecido, que nunca fue igual, porque sí he platicado con personas que me cuentan de esto, que les dejó una marca, pues sobre todo el recuerdo, ¿no? El hecho de, era algo novedoso, era algo diferente, y pues todos los niños querían concursar o participar, ¿no? De ese esfuerzo, y a ver, también hay que decirlo, posiblemente muchos no podían juntar los 20 centavos. No, a veces teníamos que cooperarnos, claro, para poder resolverlo, pero... Pues recordar es vivir, y digo, uno se acuerda de sus maestros, se acuerda de sus amigos, de sus amigas, de sus pleitos. De esa época, Uriel Flores Aguayo recuerda a sus amigos, sus compañeros de salón, con algunos tendrá todavía alguna relación de amistad, se ve frecuentemente. No, sí recuerdo, pero ya no tengo la amistad. Los veo. Ya. O sea, sí me encuentro aquí en Jalapa, en las calles de Jalapa, a personas de esa época. Fíjate, porque yo recientemente, en este esfuerzo que hay ahora con las redes sociales, hace un par de años, alguien tuvo la ocurrencia de mis compañeros de primaria, con los que cursé 6 años, de crear un grupo. Primero fue en Facebook, ¿no? Nos localizaron,
y luego crearon un grupo en WhatsApp, y después de 35 años, hace poco, hace un par de semanas, tuvimos la posibilidad de juntarnos, no todos, pero una parte, en un lugar abierto, al aire libre, con las medidas de sanidad, pero es increíble verlos y reencontrarse porque son muchísimas cosas, ¿no? Una maravilla. Oye, claro, a ver, ¿dónde estudia Uriel Flores la secundaria y la preparatoria? Porque aquí ya es el tránsito de la educación básica, que es la que te da el bacimento, ¿no?, de conocimiento, el gusto por la escuela, pero ya cuando entras a la adolescencia, en una etapa pues en la que normalmente los jóvenes comienzan a mostrar el interés por alguna actividad, o simplemente dicen, no, yo no quiero estudiar y me quiero dedicar a alguna otra profesión. ¿Dónde estudia Uriel? La secundaria la cursé en la Federal 1, sí, la Sebastián Lerdo, en la calle Miguel Alemán. Ok. No había muchas, me parece que... ¿Esta la Miguel Alemán es por donde estaba la planta esta de luz de la comisión? Sí, a un lado del cerro de Macultepec. Ok, sí, exactamente. Claro. Pero en esa época había 2 o 3 escuelas, ¿no? Sí, claro. Después viene la 2, por ejemplo, sí, ¿no? La famosa 2 que está acá por la Carlos Acarrillo, ¿no? Y así, ya pues Jalapa fue creciendo, pero en esa época no tenías muchas posibilidades, era la 1, me parece que el Antonio ya existía, funcionaba, ¿no?, como secundaria, sí, ¿no? Sí, sí. Ahora es bachillerato. ¿Es secundaria y bachillerato? Secundaria y bachillerato, pero bueno, ya estaba el Antonio, alguna del centro tal vez, La Prepa Juárez, ¿no? Sí, la Juárez, sí, no, esa es de las más antiguas, o la más antigua de Jalapa. Bueno, yo hice la secundaria ahí en la Sebastián Lerdo, también, muy interesante. Todavía teníamos talleres, íbamos los sábados a algún taller. ¿Te tocó la época militarizada de las escuelas secundarias o preparatorias? No, salvo en el uniforme. El uniforme era color caqui, ¿no? Ya. Que yo creo que tenía la influencia de esa época, sí, ¿no?, como de conscripto. Exacto. Era color caqui. La única diferencia es que una camisa era un poquito más fina, delgada, y la otra era gruesa, tipo soldado, ¿no? Ya. Pero era color caqui. Ahí en esa secundaria yo destaco, por ejemplo, los talleres, ¿no? Sí. Tenías que ir los sábados. Sí. Había de radiotécnico, de soldadura, de estructuras metálicas se le ¿Qué taller llamaba? tomaste Carpintería, de estructuras. Estructuras metálicas. Poder hacer ahí servilleteros, balancines. Claro. ¿Hasta el día de hoy recuerdas eso? O sea, sí, digo, hay quien 100%. Lo tomó y hay quien lo siguió practicando y hay quien simplemente lo dejó. ¿Tú sí le entras todavía al soldado? No. Era difícil. De verdad que se requiere habilidad, saber cortar, emparejar, unir. Sí, claro. No, tiene su chiste. Tiene su gracia, no es cualquier chiste. Y es peligroso además, ¿no? Sí. La soldadura, si no te proteges los ojos suficientemente, te afecta. Pero era una actividad muy bonita, o sea, sí te daba formación, Sí. Te divertías, aprendías y te sentías libre también, porque además teníamos el cerro a la mano. Claro. No era el cerro que conocemos. Sí. Con esas escalinatas, con los caminitos, todo eso. No. Tenías que escalar en zonas absolutamente, digamos, de caída libre, ¿no? O sea, hasta peligroso era el tema. Escalar en la zona más montañosa y normalmente pues rodabas. Claro. Era una gran aventura subir al cerro, escalando, cayéndote, y llegar allá a la cima. Está donde está ahora el Museo Natural, que está antes de la pirámide. Sí. Ahí vivía la familia que cuidaba el cerro. Y entonces ahí pues tenían venta de dulces, de naranjas con chile, de refrescos. Era una aventura, subir Era hasta una allá, verdadera aventura. Desde allá ver la ciudad. Terminar tu taller y enfilarte como grupo de amigos al cerro, una preciosa aventura. Nada que ver el cerro de hoy. O sea, estamos hablando de los 70s, ¿no? Esto es la etapa de secundaria. Yo luego voy a la prepa artículo 3. A la tercero. Yo entro al artículo 3, que era, no sé si era como ruta natural, o sea, era la Juárez o el artículo 3, más popular.
más de nuestro ambiente. Estaba más bonita, ¿no? No tenía mucho tiempo de haberse construido. Más modernos los edificios. Exactamente. Yo estuve ahí en el artículo 3 y ahí fíjate que en el artículo 3 conocí el porrismo. O sea, en Jalapa hubo épocas de terror con el porrismo. Sobre todo el porrismo importado del puerto de Veracruz y de Tabasco. Okay. Es la verdad, ¿eh? Después del 68, ya en el gobierno de Echeverría y en consecuencia Hernández Ochoa aquí, fueron exageradamente tolerantes. Fomentaron, digamos. Con los grupos estudiantiles. Okay. Y apoyaron, les dieron impunidad a los grupos estudiantiles. Y aquí en Jalapa hacían destrozo y medio. Y desde la universidad controlaban las preparatorias, controlaban tal vez hasta las secundarias. El famoso CEFUP. El CEFUD y muchos había varios grupos, y te obligaban, el CEFUD era uno más, te obligaban, por ejemplo, a ir no te obligaban, pero sí te presionaban de alguna manera, había mecanismos para hacer actos, o sea, hacer actos de tipo político. Movilizaciones. Para movilizarse, etcétera, etcétera. Ahí conocí en el artículo 3 esa realidad, y como reacción yo me fui acercando a algunos grupos rebeldes que había en el artículo, que ya empezaban a protestar, a llamarse independientes, etcétera, etcétera. Que no compartían la ideología y la visión de estos jóvenes. No, para nada. No, porque además los grupos estudiantiles oficiales tenían una expresión porril, pero también tenían una expresión institucional, digamos. Okay, ¿no? sí. Todos eran cooptados por el sistema y por el partido oficial. Es decir, yo creo que muchos de los que hicieron carrera después como diputados, senadores, presidentes municipales, ¿verdad?, vienen de ahí, sobre todo de la Facultad de Derecho, claro, pero estamos hablando de que había disputa por el control de las escuelas, había enfrentamientos. Y había muertos. Entre el grupo de Jalapa, el grupo de Tabasco, el grupo de Veracruz, hasta que llegó a Costa Lagunes. O sea, quien termina con el porrismo en Jalapa es a Costa Lagunes e Ignacio Morales Lechuga. O sea, ellos les dieron un ultimátum, ¿no? 48 horas fuera de Jalapa y fuera de Jalapa. Es decir, se acabó la impunidad. Okay. Porque todo tiene que ver con un contexto histórico y con un contexto político, ¿no? Si hay voluntad política y decisión de tolerar un fenómeno, se tolera. Si hay voluntad política y decisión de acabar con él, se acaba. Se acaba, claro. Y eso lo pudimos comprobar nosotros. Porque yo después del artículo 3 me voy a la normal veracruzana. En la normal entrabas con secundaria, pero yo no lo hice así, yo entré con prepa y lo mismo, o sea, tú estudiaste, padecimos un porrismo brutal. Como formación académica. Estudio la normal veracruzana y la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana. Sí. Okay. Haces dos carreras. De hecho fui líder, fui presidente de la Sociedad de Alumnos de la normal veracruzana en el año 79. Ok. Si te parece, vamos a dejarlo aquí para ir a una pausa. Regresamos, estamos platicando con el candidato a la alcaldía de Jalapa por el partido político Podemos, es Uriel Flores Aguayo. Estamos hablando de su vida, de su trayectoria, de lo que ha realizado, cómo se involucra en la política. Y bueno, ahorita platicaremos precisamente de cómo llega a la etapa universitaria y ahí comienza, entiendo yo, comienza ya el activismo y comienza todo esto que hoy te lleva a buscar el voto de los ciudadanos. Vamos al corte, regresamos.
Despacho Jurídico Santorum y Asociados. Corregidora Josefa Ortiz de Domínguez, número 57, Interior 3. Fraccionamiento Los Ángeles, en Jalapa, Veracruz. Teléfono 2288-411616, 2288-181888. Los enormes progresos en la lucha contra el SIDA han logrado que una persona con VIH pueda alcanzar una calidad de vida como cualquier persona, así como un estatus indetectable del virus, lo que significa que la carga viral es tan poca que ni siquiera puede transmitirlo. Además, esta es una enfermedad que se puede prevenir usando protección durante tus relaciones sexuales. Sé parte de la lucha, usa condón y hazte la prueba. El VIH es mortal cuando no sabes que lo tienes. También recuerda que esta lucha es contra la enfermedad, no contra las personas que viven con ella. Convivir con quienes tienen VIH o SIDA no es un riesgo para tu salud. Veracruz, Gobierno del Estado. Regreso, por supuesto, en este serial de la entrevista con Vaqueiro. Gracias por permanecer con nosotros. Estamos platicando con Uriel Flores Aguayo, candidato a la alcaldía de Jalapa por el partido político estatal Podemos. Uriel, nos quedamos en tu formación académica, en tu formación universitaria y en este involucramiento dentro de la preparatoria, pues con las primeras, digámoslo así, con las primeras cuestiones de orden político que te comienzan a llamar la atención. Ya hablábamos del porrismo que se fomentó en alguna época en Veracruz, en Jalapa específicamente, bajo algunos rectorados, bajo algunos gobiernos, pero pues a ti te toca ya ir concluyendo esa parte y te involucras en el tema pues de la docencia, de la licenciatura en Derecho, pero también con algunas corrientes políticas. Ya empiezas a fijar posición respecto a algunos temas. ¿Por qué a la izquierda? Bueno, a mí me invitaron unos amigos, estudiantes de la prepa, que tenían la influencia intelectual del maestro Ernesto Fernández Panes, recién fallecido, y del doctor Héctor Castañeda Bringas. Eran ellos líderes del Partido Comunista Mexicano, de los poquitos que había aquí en Jalapa y en Veracruz, pero alumnos de ellos, entre ellos, por ejemplo, el también finado Baruch, y otros amigos, me invitan a la campaña de Valentín Campa en el año 76. Valentín Campa hace una campaña sin registro. El Partido Comunista no tenía registro y hacen una campaña para exigir el registro legal. Después viene la reforma del 77, Portillo, 77, la famosa Lope, Reyes Heroles, López Portillo. Pero yo estoy en la campaña del 76. Tanto en Jalapa como en el puerto de Veracruz. Y obviamente, bueno, pues la edad, la semiclandestinidad, la idea de que estás rompiendo el sistema, ¿no? De que vas a hacer una revolución, son ingredientes explosivos, ¿no? Que te llevan a involucrarte, pero de lleno en el activismo, ¿no? A ver, Uriel, hay que preguntarlo, porque durante esa época, hay que decirlo, los movimientos de izquierda fueron calificados por el propio Estado mexicano como si fueran los anticristos, como si hubieran sido gente que tenía la intención de acabar con el sistema preestablecido. Quizás lo que poco a poco creo que entendió Reyes Heroles en la necesidad e incidió para que López Portillo abriera la posibilidad a la conformación de este nuevo modelo político donde permite la participación de los primeros diputados plurinominales y la representación proporcional y el cambio de registro a otros partidos de menor tamaño o envergadura, nos lleva al tema de esto que decías, la clandestinidad y la conformación, que muchas veces, así lo decía el gobierno, de grupos paramilitares y estas cuestiones. ¿Te involucraste en ese tipo de actividad? ¿Te fuiste en algún momento tú a la Sierra de Guerrero, a la Sierra de Tantoyuca, a formar parte de todos estos grupos que en algún momento llegaron a ver en alguna parte del territorio? No, estuvimos a punto, ¿no? Sí teníamos como una aspiración. Conozco incluso gente que militó en grupos guerrilleros. Mira, yo creo que la reforma tuvo que ver precisamente con que en México
Pues se canalizó mucho joven hacia las guerrillas, claro. La famosa Liga Comunista 23 de septiembre, el movimiento de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez en Guerrero. Sí. Por un lado esta parte, ¿no? De que había que pacificar, ahí sí pacificar, abrirles los canales políticos, los canales de expresión, pero también en el hecho de que en el 76 tuvimos algo insólito en México, solo hubo un candidato, López Portillo. El PAN no registró, la izquierda no tenía registro, y había dos partidos paleros, el PPS y el PAR, satélites, digamos, satélites del PRI, sí. Como pasa exactamente ahora lo mismo, y registran a López Portillo, sí. Candidato único. Sí, recorrió el país, andaba pasando por todo el país, de un año creo que hizo la campaña. Contra su sombra, ¿no? Si tenía un voto, con ese ganaba. Sí, claro. Entonces, México ya no se podía permitir eso, ¿no? Ya había una fuerte presión de la sociedad porque se abrieran los canales de participación. Y bueno, el genio de Reyes Heroles diseña la reforma política y convence a López Portillo de avalarla, obviamente manteniendo el control, pero sí dando registros y permitiendo que entraran a la Cámara grupos de diputados. Esto ya se reflejó en la elección de 1979, así es. Que es cuando va la coalición de izquierda. Bueno, yo estoy en la del 76 y al año siguiente ingreso a la normal veracruzana. En otro ambiente, o sea, otra edad. La normal veracruzana tiene como característica que la mayoría de sus estudiantes son de fuera de Jalapa, ¿no? Son de todas las regiones de Veracruz. Muchos tienen un origen social humilde, precisamente por tradición familiar o porque era una carrera más rápida y con empleo seguro. Había la garantía de que te otorgaran una plaza. Había la garantía, ¿no?, de que te iban a dar una plaza, claro, que fue también el factor que a mí me influyó. Y también la mayoría son mujeres. La correlación era 8-2, o sea, 80% mujeres, 2% varones. Exactamente. ¿Seguirá siéndolo igual ahora? Digo, ahora que fuiste subsecretario, creo que ¿tuviste acceso a eso? Sí, ¿Sigue igual? Sí, en general sí. Okay. En general sí, por ejemplo, preescolar, sí, casi el 100% son mujeres. Son mujeres, ¿no? Preescolar. Claro. Educación especial, un poquito más campechaneado. Yo voy a la normal, me voy involucrando en actividades ahí estudiantiles, fui secretario del cineclub. Sí. La normal tenía un cineclub impresionante, competía con los cines, pasaba películas de primer nivel, de moda en ese auditorio gigante que tiene, y tenía un sistema muy interesante. Cada grupo escolar se hacía cargo un fin de semana de la cafetería, okay, del cine, siempre estaba lleno, y con lo que tú obtenías te pagabas algún viaje de estudios o viajes de graduación, y era un buen dinero, era muy buen dinero. Yo me involucro al segundo año, soy secretario del cine cultural, o sea, era el cine comercial y el cine cultural. Tenemos cine de calidad. Tenemos la sala audiovisual ahí en la normal, sí, es una sala pequeña, bonita, con instalaciones, que nosotros la ocupábamos para transmitir ciclos, muy ligado a la izquierda, porque traíamos ciclos cubanos, vietnamitas, rusos, de la RDA, íbamos a las embajadas rusas, soviéticas en ese entonces, y algún otro material de Latinoamérica, algo de México. Nos íbamos a las embajadas y las embajadas nos daban todo. O sea, se permeaba en esa época todavía mucho el movimiento de la revolución cubana en México, mucho, que daba mucho. Se da en el 79 la revolución sandinista, sí, en Nicaragua. Influye mucho. Hubo muchos mexicanos que se fueron a esa revolución. Muchísimos. Conocí varios que se fueron a esa revolución. Influye mucho en la juventud. Sí, claro. En el estudiantado. Miren lo que acabó Nicaragua, ¿no? Ya este cuate Ortega, Daniel Ortega. Ya hasta que cuelgue los tenis, ¿no? Y cuando se vaya, pues sigue su mujer, ¿no? Bueno, ya sabemos lo que pasó con Cuba, lo que pasó con Nicaragua, pero en ese entonces era muy fuerte la influencia cubana. De hecho, yo fui miembro de una asociación de amistad México-Cuba, Flores Magón Mella, que presidía el maestro Próspero Cabañas, la maestra Gloria Sánchez
y otros. Gloria Sánchez, hoy senadora. Sí, claro, ella era de las principales promotoras. Me tocó ser parte de... Llevábamos películas y ya en el 79 yo me hago líder estudiantil. La Normal era muy fuerte la competencia, se anotaban varias planillas, hacías campaña y votaba. Y había que convencer. Voto libre y secreto. Normalmente quienes dirigían tenían, no era como la Facultad de Derecho para nada, pero sí tenían como que una inclinación oficial, ¿no? Okay. O sea, como que eso te daba ciertos privilegios, ¿no? De que cuando salieras, tu plaza te la iban a dar aquí en Jalapa, te conectabas al aparato educativo, sí, etcétera, etcétera. Yo gano la elección en el 79. Sí. Y ya, bueno, pues ahí yo me salí un año antes no concluí en escolarizado, sí, porque vino un programa, acuérdate de la bonanza petrolera. Dijo López Portillo que había que prepararnos para administrar la abundancia. Hubo mucho petróleo, muchísimo petróleo, se descubren yacimientos inmensos, llega a México mucho dinero, que fue como si nos besara el diablo, ¿no? Porque empezamos a agarrar créditos por todos lados y después se vino la debacle, ¿no? Sí. Se vino la gran crisis después de cuando termina el sexenio de López Portillo. La cruda realidad. Lo llevó incluso a nacionalizar la banca, etcétera, etcétera. Pero en ese entonces, con el dinero que había, se impulsa el programa Educación para Todos. Okay. Se crean miles y miles de plazas aquí en Veracruz, bueno, en todo el país, sí, pero también en Veracruz, tantas que no alcanzaban los egresados de las normales de Veracruz para cubrirlas, y es cuando llegan muchos maestros de Campeche, de Nuevo León, de Tamaulipas, de otros estados, aquí a Veracruz. Es cuando llegan en ese momento, cuando se crean las dobles plazas, por ejemplo, ¿no? O sea, que ya tenía una, pues le dan otra, etcétera. Y es cuando nosotros, estudiantes a punto de salir de tercero y para pasar al cuarto y último, sí, nos inscribimos en el programa, o sea, nos volvemos ya trabajadores de la educación y terminamos el cuarto año a distancia. O sea, veníamos cada mes a la Normal, te daban cuadernillos, te daban material, hacías tus tareas. Literalmente, tú estabas llevando a la práctica lo que te habían enseñado. Estabas totalmente. A frente a grupo. Totalmente, claro. ¿No? Totalmente. La escuela unitaria, pues todas las teorías, ¿no? Sí. Ahí sí ya las tenías que poner en práctica. Y yo me fui, digamos, a esa oportunidad que se nos dio porque pues era un ingreso, ¿no? ¿Qué región te tocó? Tlaxcoya. Tampoco tan complicado. Fíjate que yo ahí pude haber pedido Jalapa. Ok. Porque tenía como que ese usos y costumbres, sí, ¿no? Como que el líder agarraba, ¿no? Y le daban. Pero yo decidí no hacerlo. Una salomónica decisión. Yo dije, bueno, pues no, ni tan cerca, ni tan lejos, ¿no? Nada más que allá sí es un calor respetable ahí en la Mixtequilla. Lo que es Black Rock City. Sí, ¿no? Ahí tienes que estarte bañando 3 veces al día, sí, dormir con tela para los mosquitos, usar repelente, tomar mucha cerveza, ¿no? Sí, eso sobre todo. Eso no ha matado a nadie. El mismo Franklin decía que era mejor que tomar agua. El propio Benjamin Franklin decía que tomar cerveza era lo mejor. Yo voy para allá, pero pues es un desgaste, ¿no? Y de ahí me vengo acá por Perote, al otro extremo, al frío extremo, y entro a la Facultad de Derecho, curso Derecho de la UB. ¿Y en qué año sales de la UB? Y de ahí 85. Ok. Y de ahí concluyo los estudios, pero en el Inter me voy vinculando, o sea, se forma el PESUN. Sí. Yo entro al PESUN. Soy regidor en el año 82. ¿Del PESUN? Sí, del PESUN. Partido Socialista Unificado de México. De México, o sea, sí, cuando desaparece el Partido Comunista Mexicano en el 81, se convoca y se crea el PESUN. Entra Alejandro Mercado, que venía del PPS, Miguel Ángel Velasco Muñoz, jalapeño, el ratón del MAUS, Jaramillo del PP, o sea, entran grupitos de izquierda que giraban en torno al PCM, que habían hecho la coalición de izquierda y fundan el PESUN, Partido Socialista Unificado de México.
y a mí me corresponde ser regidor. ¿Con qué alcalde te tocó ser regidor? Con el licenciado Ignacio González Rebolledo, él fue el presidente. Con don Nacho. Un síndico, había 4 síndicos, fue Armando Méndez de la Luz, fue Benjamín García Marrero, ya fallecido. En fin, todavía algunos andan circulando por ahí. Te tocó una generación, un puente, un tránsito generacional muy interesante, sí, ¿no? Con una formación y una preparación de político que hoy no la ves en cualquiera. No, yo respeto, como no tienes idea, y admiré y aprendí mucho de Nacho González Rebolledo. No. O sea, qué importante que cuando tú empiezas algo, la experiencia la vivas con gente de ese tamaño, ¿no? Porque si empiezas con chiquitos, pues te quedas chiquito, ¿no? Claro. Entonces acá, con un jurista, hombre de leyes, hombre recto, estricto, honorable, transparente, pues imagínate qué valores, ¿no? Aquí, al pan y al vino. Claro. Entonces me toca ser regidor y pues el PESUN te lleva a involucrarte ya en otras cuestiones. Luego se forma el PMS, porque viene el ingeniero Alberto Castillo. El ingeniero Alberto Castillo tenía al PMT y no entró al PESUN. Él se fue aparte. Ya después del 85, 86, en el 87 se crea el PMS, el Partido Mexicano Socialista. Así es. Ya es con Alberto Castillo. Y lo postulamos a la presidencia de la República. Pero en el 88 el PRI se divide, irrumpe la corriente democrática encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, básicamente, y entonces el ingeniero declina, ya era el candidato, ya estábamos en campaña. Él tenía registro, y es con ese registro con el que logra Cuauhtémoc ir a la contienda. Sí, él declina en mayo del 88, ya fue tan a destiempo que incluso en la boleta aparece él. Nada más que el voto PMS pues, se contaba para el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Tuvo más votos el PPS, el PAR y el Partido Cardenista, que de origen apoyaban al ingeniero, que el PMS. O sea, el PMS tuvo menos votos que esos partidos. Entonces vamos al 88 a la campaña del ingeniero Cárdenas, pues ya sabes lo que pasó. Y en el 89 se crea el PRD, el 5 de mayo. Se crea el PRD. Acaba de cumplir 32 años el PRD. Sí, recién cumplió. ¿Cuántos años cumpliste en el PRD? ¿30 de militante? 3 menos de lo que lleva. 29 sería, ¿no? Sí, 3 menos. Yo me separo del PRD, hará 3 años, ¿no? A ver, yo estuve totalmente en contra del Pacto por México, ¿no? A ver, esta parte, previo a tu llegada, ya tu llegada como representante popular, digámoslo así, como regidor dentro de esta comuna jalapeña, en esta época de los 80s, ¿cuántos cargos más obtuviste o participaste? ¿Fuiste diputado, legislador? Hasta esto, ¿en dónde has estado? A ver, cuéntale un poco al auditorio para que sepan también tu experiencia en cargos públicos. Yo como regidor, aún como regidor y estando en partido, yo derivaba más a la gestoría social, a la organización popular. También en el 89 formamos el Movimiento Popular Independiente. Entonces del 82 al 85 yo soy regidor, estoy en campañas, pero estoy más en cuestiones de organización. Por ejemplo, formamos la colonia Revolución. Ahí de repente se metieron a invadir, era elegido, todos los grupos habidos y por haber, y pues también llegamos nosotros ahí a ayudar. Me tocó ser fundador de la colonia Revolución, pues una colonia bastante conocida aquí en Jalapa. Participo pues en muchos movimientos, en movilizaciones, etcétera. Y así nos llega el 88, ¿no? Que fue ya para muchos realmente el parteaguas, ¿no? O sea, sí vimos la cercanía con poder ganar una elección, con poder llegar al poder, o sea, lo vivimos, lo respiramos en las calles, cómo se volcó la ciudadanía, cómo te arrebataban los carteles en las calles, ¿no? La gente te los pedía, había una expresión ciudadana popular poderosísima, o sea, realmente
a Salinas y al sistema les costó muchísimo sacar el resultado que al final pudieron sacar, ¿no? Fíjate que ahorita que mencionas esto, hay una similitud o una analogía, guardando la debida proporción, entre lo que se vive con lo que nos platicaste de López Portillo, ¿no? Y su candidatura única recorriendo el país, y esta necesidad que construye o que ve o visualiza Reyes Heroles para consolidar la participación de partidos de oposición, porque fue precisamente darle legitimidad al ganador de esa contienda, pues era él solo, ¿no? Y lo mismo ocurre con Carlos Salinas, ¿no? En el mismo escenario en el que para poderle dar ese reconocimiento nacional, ¿no? Después de haber hecho el tremendo tamal, tiene que abrirse más, ¿no? Y entonces ahí comienza el crecimiento del PRD, ¿no? La reforma es apertura. La apertura libera, ¿no? Energías, claro, y le quita a la olla de despresuriza. Sí, pero viene la ruptura en la cúpula política mexicana, ¿no? Hasta López Portillo, el régimen era el del nacionalismo revolucionario. A partir de la Madrid llegan los tecnócratas. Y el neoliberalismo. Así es. El terror de López Obrador. Relativo, pero lo dice mal y no sé si no lo entienda o lo hace a propósito. Sí, realmente el neoliberalismo estuvo presente, pero de manera tímida hasta Salinas, ¿no? Fox pues simplemente dio continuidad a algunas cosas, Calderón también, y Peña sí pues privatizó prácticamente Pemex, ¿no? Pero hasta ahí, ¿no? Hasta ahí, pero a ver, compartiendo la renta con el mercado internacional. En ese sentido, la pregunta para un hombre que ha estado en la izquierda todo el tiempo, que ha observado cómo los movimientos de izquierda a nivel Latinoamérica y en otras partes del mundo no han tenido los efectos que quizás pudieron haber logrado, vamos, en el ideal, ¿no? Es evidente que no da los resultados, ¿no? O no dio el socialismo los resultados esperados, ¿no? Nunca existió el socialismo. No. Entonces, porque venimos del socialismo científico, del socialismo utópico, así es, al socialismo científico de Marx y Engels, al socialismo real de la Unión Soviética, al socialismo real y a la quiebra del sistema. Es decir, el socialismo, entre comillas, socialismo, que en realidad era estatismo, ¿no? Y de cuates. Y de cuates, como... Se derrumbó como con el muro de Berlín. Como ¿no? Hoy, porque mi pregunta sería para ti, hoy que ves a un Manuel Bartlett en Comisión Federal de Electricidad con el hombre que representó al PRD, que buscó en otras ocasiones la candidatura y que ganó la presidencia de manera arrolladora con Morena, ¿no suena...? Es una contradicción y es llegar al poder... o sea, el fin justifica sus medios, ¿no? O sea, okay, su fin justifica sus medios. Claro. No, el socialismo fue fallido. O sea, la izquierda da para ser socialdemócrata y el sistema no funciona si no es con el mercado. Así es. O sea, está quebrado. O sea, Cuba, Venezuela... son países en la miseria, o sea, porque no funciona el sistema, o sea, no es el problema si es Raúl o es Pedro, no funciona el sistema. Donde hay planificación, hay escasez, pero automático, como que fuerzas invisibles operan para que quiero planificar, mato la energía de la sociedad, impongo una cúpula, una casta burocrática, se acabó el sistema, se acabó el país. Eso es lo que estamos viviendo allá. ¿Eso es lo que está pasando hoy en México? No, porque es un poquito diferente. O sea, Cuba es una dictadura. O sea, Cuba es una dictadura. Venezuela es una dictadura. Venezuela sí, pero todavía tiene juego, cierta prensa, cierta oposición, cierto empresariado. A lo mejor son cuates los empresarios, ¿no? Pero ahí están todavía, aunque es un país quebrado. Es un país que va a tener que reformarse, que va a haber acuerdo para que se pueda levantar, porque el país está muy mal. Bien. Igual Nicaragua. México no tenemos ese problema. O sea, yo creo que el problema de México es político porque se están cometiendo
errores, ¿no? Es un desastre algunas decisiones como la del aeropuerto, como la de la cervecería y otras que espantan la inversión. Tú requieres capital, inversión, requieres capital, dales todas las facilidades para que haya reactivación económica, generación de empleos y no ponerte el chaleco de un rancio, arcaico e inútil nacionalismo. Claro. ¿No? Así lo veo yo, que provengo de la izquierda, que abracé también la utopía, ¿no? Que sí pensé que iba a haber un hombre como nuevo. Muchos, lo pensamos, Claro. Y que ya pudimos ver que estábamos en un verdadero error, ¿no? Que era puro romanticismo, ¿no? Qué bueno que alguien que se dedica al oficio político habla como lo expresas, porque finalmente el problema no está en haber participado, en haber concursado, sino en darte cuenta que el pensamiento en el que se tenía o la teoría en la que se creía, pues finalmente no era la correcta y claro, que finalmente se puede reenmendar las cosas. Claro que se pueden reenmendar y que se puede hacer cosas por Jalapa. Si te parece, platiquemos un poco de esta aventura ahora dedicado, bueno, fuiste diputado eso te iba local, a decir, federal. Eso te iba a decir. Yo entré al PRD 89, sí, pero no tuve un rol muy relevante, ¿no? Okay. O sea, estuve como que al margen, sí, participando, apoyando, etcétera, pero no jugué un papel destacado. Yo soy diputado hasta el 95, okay, es decir, 6 años después de que se crea el PRD, ya soy diputado local por primera vez, 95-97, okay, y después pues sí ya me enfilo en una actividad más adentro, más de liderar en el PRD. ¿Fue la 47 legislatura esa? No, sería 57, algo así. Okay. No tengo ya ahorita el número. A 57, sí, porque vamos en la 65ª. Así es, ya me enfilo más y repito en el 2004. Okay. O sea, en condiciones de ya éramos más líderes, teníamos más influencia, y repito en el 2004-2007, que fue el primer periodo del gobierno de Fidel Herrera. Bien. Beltrán, hasta el 2012, que soy candidato a diputado federal en la coalición PRD-PT Movimiento Ciudadano, y soy electo diputado por Jalapa. Pues ha sido regidor, 2 veces diputado local y 1 vez diputado federal. Una vez diputado federal. Ahí está, para que vaya viendo el candidato que le estamos presentando, con quien platicamos este día. Ahora bien, ya envuelto en tu salida del PRD, nos decías en un principio, no coincides con el tema de la aprobación del Pacto por México. Tú dices, yo aquí ya hay una decisión, no camino por ahí. ¿Por qué te esperas y no sales en el momento que se firme el acuerdo o el pacto? Por la gestión de recursos para Jalapa. Okay. Yo voté todas las reformas estructurales, yo voté en contra, todas. Por convicción, más que nada, pero por mandato de los electores jalapeños. O sea, el voto de Jalapa claramente era a favor de un programa, el programa de la coalición que encabezaba el PRD, y ese programa estaba en contra de las reformas estructurales. Convencido también de algunas, no de todas. Yo creo que la reforma educativa tenía aspectos positivos, ¿no? Claro. Pero pues o votabas, o te unías al Pacto por México, sí, o votabas en contra. Y un grupo de diputadas y diputados del PRD, no más de 32, algo así, éramos 104. Okay. Y una treintena, votamos en contra de las reformas estructurales por estas razones que te digo. Sin embargo, salirse del PRD en ese momento implicaba no tener el acceso a los canales que te permitían intervenir en el presupuesto, en la aprobación del presupuesto y tener interlocución con Hacienda. Entonces, necesitamos gestionar recursos para Jalapa, y yo valoré que, ya habiendo votado en contra, y obviamente nos castigaron, es decir, si tenías la posibilidad de gestionar, sí, 20, te daban 10. Te quedaban 5. 10, exactamente, o 5. Yo puse por delante los recursos para Jalapa. Eso fue, para mí fue fundamental.
no me meto en problemas del PRD, no participo, pero tampoco me voy. De hecho me invitó Martí Batres, desde un principio era mi compañero de curul, a integrarme a Morena. Me invita, estuvimos apoyándolo con recursos, él deja la diputación, llega su suplente, y obviamente pues están empezando, ¿no? O no le daban, o no sé, ¿no? Estamos apoyando, pero yo no me salgo del PRD. Debí haberme salido desde aquel entonces, porque esto del pacto, incorrecto en sí, fue manejado de manera desastrosa, o sea, ni siquiera un debate, absolutamente, ¿no? Nada más ya se aprobó y vamos con el pacto, ¿no? Me parece una desmesura. Y ya me espero un poco, me toca participar en la coalición en Veracruz en el 2016, o sea, un año después, menos de que yo salí de la Cámara de San Lázaro. Sigo siendo del PRD, me interesa y veo correcto que haya una transición en Veracruz. Era el segundo intento, si en el primero ya lo habíamos planteado en esos términos, con esa meta, pues ¿por qué no hacerlo en la segunda vuelta, ¿no? Y se consigue. Ganamos con Miguel Ángel Yunes a la cabeza, yo como parte del PRD. Hay ahí un poco de incorporación de gente del PRD, no creo que tan completa como debió haber sido, ¿no? Excepto la Secretaría de Gobierno, un par de subsecretarías ahí, algunas posiciones pequeñas, pero pues así lo pactaron, ¿no? Así lo pactaron, y en esa calidad a mí me corresponde ser subsecretario de Desarrollo Educativo de la Secretaría de Educación de Veracruz. ¿Es un gobierno en el que participas que le faltó tiempo? Sí, claro. ¿Lo calificarías tú como es que no, te lo pregunto no. porque hay quien califica ese pedazo de gobierno, esta etapa de la historia de Veracruz, como un gobierno fallido, cuando yo creo que lo que le hizo falta fue tiempo? Es un exceso visceral y demagógico, claro, ¿no? Llamarlo así. Si tú te fijas, Luis, yo alguna vez hice cuentas, ya ni me acuerdo. Si tú le quitas a 2 años vacaciones, navidades, sábados y domingos, etcétera, etcétera, o sea, te quedas con 20 días del mes, son 240 días al año, son 480 días. ¿De 2 años? Y quítale Navidad, Semana Santa, vacaciones, etcétera, te quedas como con 200 días. Eso fue todo. En ese periodo, realmente, es muy poco lo que se puede hacer, ¿eh? Siendo objetivos. En materia de seguridad, en materia de pobreza, en materia de infraestructura, y en todos los renglones, es muy poco. Pero hubo intención. A mí me constó. Intentamos muchas cosas, claro. y en una austeridad severa, sí, claro, extrema. Yo ahora oigo que se habla de la austeridad y la austeridad no se parece nada a la que vivimos nosotros, nada. Hubo un control férreo de los recursos y muy difícil operar, ¿no? En muchos casos operamos con nuestro propio bolsillo, ¿no? Para poder hacer cosas, porque o te quedas cruzado de brazos o haces algo, como sea. Bueno, yo estuve ahí y ya terminando, yo consideré correcto, ¿no? Terminar. Y gracias. Y una vez terminando, me despedí del PRD en los mejores términos, ¿eh? O sea, no fue una ruptura, fue una despedida cordial, política, correcta. Como se debe determinar. Tanto que hasta la fecha como se deben determinar una las cosas. Extraordinaria relación con los dirigentes y con todos los grupos del PRD, con Sergio, con Franco, con Alberto Mesa, con todos. Con todos yo me llevo muy bien. Ahora, no tenemos ningún problema. Fíjate, para que el auditorio también más o menos vaya conociendo, ya hoy tiene, y lo que le hemos presentado hasta el momento, pues ya va conociendo más a fondo a Uriel Flores Aguayo. Y ahora viene la parte de esta candidatura por la alcaldía. Yo recuerdo que a los pocos días de tu salida del PRD, donde tú haces este anuncio, donde mandas una carta y estas cuestiones, yo recuerdo que platicamos y tú me decías, me voy a retirar de la cuestión política. Si vuelvo a participar, me gustaría que fuera más desde el punto de vista ciudadano, del ámbito ciudadano. Y de repente te llegan las fechas, llegan los tiempos y te veo pues ya en el partido Podemos, este partido que
pues se conforma con el auspicio de varias mujeres y hombres, pero que cabeza Francisco Garrido. ¿Cómo llegas a Podemos? ¿Hay relación desde el perredismo con Francisco Garrido? ¿Qué los vincula? Sí, nos conocíamos. Mira, yo pensé ser independiente y empecé en enero del 19 a labores organizativas, febrero. En marzo, la OMS declara la pandemia internacional. Así fue. Empezamos a resentir los efectos en México y ya, suspendemos. Ya teníamos foros, ya teníamos todo. Suspendemos hasta como septiembre más o menos, que empezamos a volver a asomar la cabeza. Creamos la asociación civil que te pide la ley, sí, para poder aspirar a ser independiente. Sí. Volvemos a retomar tareas organizativas, pero vemos que en el campo, en el territorio, están muy difíciles las cosas por la pandemia. No solo que los requisitos sean un poco exagerados, sino las firmas y todo, ¿no? Sí. Sino también el problema de la pandemia, o sea que la gente no quería salir, la gente no se reunía, etcétera, etcétera. Entonces, visto esto, pues yo de plano le digo al OPLE, le pido por escrito al OPLE y me contesta también de manera muy exhaustiva. OPLE, pues ¿qué vas a hacer? O sea, ¿qué facilidades vas a dar? ¿Cómo le vamos a hacer? Sí. El OPLE dice, no, pues no. No hay facilidades. No se puede. Esta es la regla. No se puede, exactamente. 3%. No es una firma que, o sea, mucha gente pensará que les das un formatito, te firma y ya. No. Tiene que ser con un teléfono inteligente, sí, de ciertas características. Tienes que tomar la foto de la credencial de los dos lados. Sí. Tiene que firmarte la persona, uh-huh, y tienes que tomarle una fotografía a la persona. Entonces es una tortura. No se pudo. Me empiezan a buscar varios partidos. Sí. Hablo con varios partidos. Sí. Entre ellos Paco Garrido de Podemos. Veo interesante el proyecto que traen. Veo un grupo político pues con oficio, ¿no? Sí. Gente con formación que sabe de qué se trata. Me ofrecen absoluta libertad, me dan toda la confianza, que es lo único que queríamos nosotros, ¿no? Para poder participar. Y de esa manera me registro por vía Podemos. Hice precampaña a finales de enero, febrero. ¿Presentaste tus gastos de precampaña? Sí, claro. No vayan al rato a decir que no los presentaste y te bajan. Que nos pase lo de al toro. No, presentamos, okay. Realmente pues presentas 20 pesos, ¿no? O sea, lo que gastas realmente, sí, es lo que presentas. Y estuvimos bien calificados, tanto que bueno, pues no estamos impugnados, ¿no? Okay. Estamos en plena campaña. Hoy es el día 11 de 30. De 30 días. A ver, y dentro de esos primeros 11 días de campaña, ¿qué le dices a los ciudadanos, a las ciudadanas que te ven? ¿Cuál es la oferta? A ver, de entrada, te lo preguntaría. ¿Cuáles son las 3 principales demandas dentro de este análisis situacional de la capital, que tú ya debes de tener clarísimo, que requiere Jalapa de manera inmediata? Mira, yo voy a insistir que el principal problema de Jalapa es político. Tenemos un gobierno muy débil porque no ejerce su autonomía, está supeditado al Estado y a la Federación. Un gobierno débil que no le sirve al ciudadano, que no protege, que no apoya al ciudadano, sí, que no toma las grandes iniciativas. Aquí tenemos serios problemas de seguridad, tenemos serios problemas con el atraco de las grúas, sí, y el Cabildo no dice nada, no hace nada. Mientras no se resuelva ese problema... ¿De quién es ese negocio, Uriel? Lo debes de pues tener de muchas empresas, pero de muchas empresas. Hay un político detrás. Pues vienen de Córdoba, sin duda. No, sin duda. Esto se reparte. Esto es una especie, esto es organizado, pues, o sea, el saqueo al bolsillo de las jalapeñas y los jalapeños por vía de las grúas es organizado. Pues eso es delincuencia organizada. Totalmente, sí, totalmente. O sea, okay, colocarte un letrero de prohibido estacionarse en un área donde no estorbas a nadie, no obstruyes, nada más para que la grúa pueda llegar y llevarse tu auto y tengas que pagar el arrastre. Es un golpe, es un atentado al ciudadano, uh-huh, es un atentado. No solo violan tus garantías, atropellan tus derechos, te bolsean. Es un atentado que se lleven tu vehículo, porque en una zona donde no le estorbas a nadie,
la autoridad dolosamente coloca letreros de prohibido estacionarse. ¿Tú tendrías facultades, siendo alcalde, de mantener el control de la policía municipal? Te lo pregunto. Hay que Oye, ¿es duplicarla. ilegal lo que está haciendo la policía con estos retenes que ponen en varios puntos de la ciudad? Son ilegales, es ilegal totalmente. No tienen lógica de seguridad. Tenemos que acabar ya con los retenes. Pero eso implica que el cabildo ejerza su autonomía, relación institucional de respeto, pero un gobierno municipal atento a las necesidades de la ciudadanía, que es lo que no tenemos. Tenemos un cabildo de adorno y un ayuntamiento de segunda. No por la persona que esté, o sea, yo no cuestiono tanto si el presidente o no, es el sistema, por disciplina de partido, por disposición legal, por usos y costumbres, por comodidad y echarse en la hamaca, todo se lo dejan. Manda más un directivo de cualquier secretaría, un jefe, un comandante de la policía, un comandante de tránsito, que los regidores. Entonces no tenemos una autoridad. A partir de ahí podemos hablar de los grandes asuntos que tiene Jalapa, el agua, por ejemplo. Ya vimos lo que pasó con las inundaciones. Es una paradoja. Falta agua potable y sobra agua de lluvia. Y mira lo que provoca. Y año con año es lo mismo. ¿Dónde está el atlas de riesgo? Debe existir. Si existe, ¿por qué no han hecho nada? Y si no existe, pues es criminal. Si tenemos 20 años viendo que se inunda exactamente la actuación el mismo lugar. Del hoy gobierno de la ciudad de Jalapa, en comparación, porque siempre hay que comparar contra otro periodo, contra algo, si no, como puedes decir que mejoró o no mejoró. Pero lo que está ocurriendo hoy no se veía en tiempos de Américo Zúñiga, o no se veía en tiempos de Elizabeth Morales, o no se veía en tiempos de David Velasco, o no se vio en tiempos de Ricardo Agüed o de Reinaldo Escobar. Lo que hoy se vio, finalmente, puede tipificarse como una acción criminal de parte de la administración municipal. Porque si no hubo muertos fue por de milagro, pero hay algunas zonas en donde tú estuviste, me consta, porque me mandaste imagen, de que estaban literalmente tapados los carros. Claro. Y si alguna persona va con un niño, un bebé y no le da tiempo de sacarlo, ¿qué pasa, mi querido Uriel? Hay un muerto. No, y ese muerto no es desgracia. ¿A quién se la vamos a Y después se va a querer tapar el pozo, ¿no? Bueno. Después del niño ahogado. Omisiones, Luis, omisiones. Graves. Hay omisiones y hay falta de liderazgo. O sea, Jalapa no tiene un gobierno líder. Necesitamos que abran a las 8 de la mañana, que tengan todo abierto, que atiendan a la gente, que salgan a recorrer los fines de semana, que anden sábados y domingos, en los mercados, en las calles, etcétera. Es decir, que tú, ciudadano, veas a tu autoridad como líderes cercanos, que tengas la confianza de acercarte y además de apoyar. Pues tú vas a apoyar en la medida que veas que también ellos están encabezando algún trabajo. Entonces, mira, lo sustentable de Jalapa, el agua, la movilidad, la política social que tiene que ser mucho más incluyente. Por ejemplo, al DIF le tenemos que dar mucho más funciones. Hay otros problemas. Casi todo el mundo habla de la despensa, de una No. ¿Cuántas personas de la tercera edad en Jalapa están en condiciones difíciles? ¿Qué personal tenemos? Están siendo maltratados. La alienación parental también. ¿Cuántos niños están sujetos a conflictos de familia? Las guarderías. O sea, ¿cuántas tiene el ayuntamiento? Habría que dotar de una red muy extensa de guarderías. Con pocos recursos se puede hacer, pero sí intervenir en diferentes ámbitos de la sociedad para que Jalapa pues tenga mejores condiciones de vida, más calidad de vida. Y eso lo podemos lograr sin problema. Incluso, está bien, la seguridad está reservada al Ejecutivo Estatal por ser la capital del Estado. Pero yo tengo policía municipal, entonces la voy a duplicar, triplicar, y cada vez más la que vas a tener presencia es la policía municipal. Y no que aquí en Jalapa te puede parar la Marina, el Ejército, el IPAX, la Guardia Nacional, la Policía del Estado, la Policía Municipal, y los malos. Y quien quieras, y los buenos y los malos. A ver, una de las cosas que puede incidir en la seguridad, y eso está comprobado, es la generación de empleo. Habiendo empleo, mejorando el desarrollo económico de una ciudad, pues se elevan los servicios, se eleva la seguridad misma de la ciudad, se pueden hacer muchas cosas. ¿Qué facilidades daría Uriel Flores Aguayo a ese sector? Ya nos dijiste que tú coincides con la idea de que hay que darle las facilidades al capital. No, todas. Hay que atraer. No esperar a que lleguen. Hay que ir por ellos. Hay que traer capital, hay que traer inversión. Hay que pensar en un centro de tecnología.
en donde tú crees programas. Tienes aquí una juventud estudiantil, universitaria, de gran tamaño. Hay que buscar que tengan empleo los jóvenes. Hay que abrir rutas turísticas, por ejemplo. Aquí tenemos la costa a 38 kilómetros. La zona de Actopan, de Mozamboa, está a 38 kilómetros. Una ruta. Traer capital español, capital estadounidense, un par de hoteles ahí, ¿no? Que te permite ofrecer. O sea, yo venga a Jalapa por turismo religioso, por turismo cultural, por turismo deportivo. Tenemos el estadio, que es el primer estadio, me parece que de América Latina, que se construyó. Me dicen unos entrenadores con los que platiqué que ya está tan mal la pista que ya no está certificada. Entonces hay que levantarla, traer torneos nacionales e internacionales, derrama económica. Tenemos el segundo museo de antropología de México. Después de la escuela normal más antigua de México, la preparatoria más, o sea, Jalapa tiene cualidades extraordinarias, pero bueno, tienes que conjuntar esfuerzos. Jalapa puede ser la capital cultural de México. Tienes que traer que estas ferias del libro sean realmente tenemos dos, la de la UV y la de juvenil, de la Prepa Juárez. Darles dimensión tipo la de Guadalajara, dimensión nacional, festival de jazz, festival de teatro, que sea una ciudad muy viva y que permanentemente más apoyo a los jóvenes, gente, más deporte, más cultura y mucho trabajo para la juventud. Bien. Solo así lo vas a generar. Ahora bien, en algún momento de la entrevista platicamos el tema de los partidos políticos. Hoy formas parte de un instituto político de reciente creación. Tienen que garantizar su registro. Sí. Pero en ese jugar, Uriel, ¿no se le está haciendo el caldo gordo al régimen? No. Pregunto porque pues hay mucha oferta y pulveriza el voto. Sí, pero es la pluralidad. Es decir, la apuesta es a la pluralidad. Como dijo Mario Benet, somos mucho más que dos. Jalapa no cabe en un partido dos. En esos momentos, el partido Morena tiene 9 de 15 ediles. Le aprueban todo al presidente, pero a la ciudadanía, ¿de qué nos sirve? No aparecen. Ni se conocen los regidores, por cierto. No, ni los diputados tampoco. Entonces, ¿dónde caben los partidos? Y ahí voy, a los diputados también. O son tus representantes, o son de su partido nada más, o son levantaderos. Entonces necesitamos, pues también el cabildo, exigir, a ver, yo citaría al diputado federal y a la diputada local, yo lo citaría como presidente municipal, al cabildo, públicamente, y si no viene, pues se exhibe, y convocar a los sectores. A ver, diputado, usted tiene que ver con el presupuesto, ¿qué demandas llevó de la ciudadanía? Porque pareciera que los diputados son ajenos. No. Son representantes populares. Nosotros no estamos interesados en tener levantadedos o diputados del partido. Sí. Necesitamos que representen a la ciudadanía. Ahí vinculo también al ayuntamiento con los diputados y las diputadas. Bien, por último, preguntarte, ¿qué va a ser el 7 de junio Uriel Flores Aguayo? Pues hacer el recuento, ¿no? Hacer el recuento de los aciertos, de los errores, partir del resultado para dar una opinión, para juzgar lo que se hizo, cómo queda Jalapa, ¿no? Yo confío mucho en que haya una importante votación, es decir, yo vengo convocando a que se vote, cada quien quiere votar por el que quiera, pero que voten, que se involucren en la vida pública de Jalapa, que ejerzan también sus obligaciones, ¿no? Sus derechos y sus obligaciones, para que tengamos una autoridad fuerte, una autoridad muy, muy legítima, ¿no? Y yo planteo que Jalapa solamente va a salir adelante con un gobierno de coalición, con un bloque de coalición. Tenemos 9 de un partido ahorita. Bien. ¿De qué te sirve? Tiene que haber de varios partidos y sin partido. Perfecto. Un cuerpo edilicio que es electo y un equipo de administración profesional con alto nivel técnico, muy comprometido, muy honorable. No tenemos que traer ni de Tabasco ni de la Ciudad de México, aquí tenemos para dar y para regalar. Uriel Flores Aguayo, muchísimas gracias por venir, por platicar con el auditorio de Ventana Informativa, por esbozar, hacer un recuento de tu vida, de tu historia, de tu formación, de tu propuesta
estaremos pendientes. Si nos lo permite, seguiremos en comunicación y gracias. Te agradezco mucho, Luis, que me permitas asomarme a la ventana. Asómate a la ventana informativa. Por supuesto, nosotros le agradecemos a usted que amablemente nos sigue en este serial y por supuesto en las transmisiones que esta casa editorial lleva a cabo de manera cotidiana. Lo invitamos para que por supuesto la próxima semana nos acompañe. Compártanos en redes, por favor, hágalo viral y por supuesto pase usted un excelente fin de semana.